Buenas tardes. Estamos muy contentos de reunirnos otra vez y presentar un nuevo video. Eh, Hoy conversaremos sobre un tema muy interesante, que es la geografía del Libro Mormón. Es decir, en dónde pueden haber acontecido los hechos que se relatan en el Libro Mormón. Para eso tenemos a un invitado muy especial, que es el hermano Juan Carlos Plata Borroni, de Montevideo, Uruguay. Él es miembro fundador de la Escuela Sudamericanista Sud de la Geografía del Libro Mormón y estamos muy agradecidos de su disposición, de que él esté aquí con nosotros. Si bien sabemos, la Iglesia expresa su neutralidad en cuanto a la geografía del Libro Mormón, el hermano Plata nos comentará sobre sus hallazgos e investigaciones personales y los postulados de la escuela que promueve, que por cierto estamos enterados de su trabajo y de la notoriedad, merecida notoriedad que está ganando. Así que con nuestro agradecimiento le damos el tiempo al hermano Plata primero para que pueda presentarse y que nos cuente sobre esta escuela, cómo surgió. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias de ser bienvenido acá en este canal. Agradecemos nosotros, porque tenemos que estar agradecidos de tu difusión para el Uruguay, que lamentablemente no nos conocía en esta área, siendo que somos fundadores de esta etapa. El Uruguay tiene mucha más geografía y más arqueología indígena de antepasados e incluso de tiempos del Libro Mormón que lo que suponemos. Así que es muy importante para nosotros hacer esta entrevista para difundir nuestras ideas. La escuela sudamericanista del Libro Mormón se llama sudamericanista y no sudamericana, porque es una escuela pro-sudamericana, por eso se llama sudamericanista. Es una escuela que integra gente que tampoco es de Sudamérica, todo, o sea, es de todas partes, así que por eso no es sudamericana, es pro-sudamericana, pro-sudamericanista. Es una escuela que tiene como fin promocionar, mostrar, promulgar los hallazgos arqueológicos y geográficos y las ideas que tenemos sobre la concepción de los primeros 600 años del Libro de Mormón, que nosotros consideramos estuvieron en Sudamérica. Ante el surgimiento de la escuela mesoamericanista, donde se centra prácticamente todas las investigaciones del Libro de Mormón, en algunos casos dando por sentado que toda la historia del Libro de Mormón fue en Mesoamérica, y algunos en Norteamérica, dejando de lado totalmente a Sudamérica, nosotros pensamos que eso es un error muy grave. Pensamos que Sudamérica tiene una importante parte de la historia. Si bien es cierto que 2/3 de la historia del Libro Mormón se hicieron en Centroamérica, los 2000 años de los jarebitas y 400 años de los nefitas y lamanitas, más todo el tiempo de la manita posterior hasta el día de hoy, hay unos 600 años desde el desembarco de Ley hasta que se llegó arriba a la zona que el Libro Mormón habla como desolación y que no es otra que Mesoamérica. Fueron 600 años. Y en esos 600 años se desarrolló acá el pueblo nefita, quien fue el que transcribió el Libro Mormón, pero también el pueblo lamanita, que fue mucho más grande que el nefita y que pobló toda Sudamérica con millones, se lo hemos dicho muchas veces, que con millones de personas han poblado acá. Primeramente, yo me llamo Juan Carlos Plata, me conocen así, fui misionero de la iglesia hace muchos años, empecé en la misión Uruguay-Paraguay, luego se abrió la misión paraguaya y terminé allá. Allí conocí mucho de la manita, conocí mucho del Paraguay, del centro de la geografía, muchas veces de Sudamérica, cercano al Libro de Mormón. Y siempre me quedó la idea de que tenía que desarrollar eso, tenía que estudiar ese tema. Esto le pasó a muchos. Muchos de mi época tuvieron esa sensación, y posterior a mí también, es misionero. Pero nadie tuvo la oportunidad de hacerlo por diferentes circunstancias. Yo tuve una gran bendición, que yo fui marino, o sea, fui naval, esencialmente no soy marino de navegación, pero fui contratado en la Marina para trabajar en la enseñanza naval,
casualmente en la corrección, redacción y promulgación de textos, de exámenes de ascenso, y toda un área muy, muy grande que justamente la Armada la había armado, la había preparado en esa época y me contratan a mí, entre otras personas, y integramos ese grupo. Y empecé a desarrollar esa tarea, y en donde también tuve acceso a las nuevas implementaciones de la computadora, que yo soy de la época del DOS y de la computadora en blanco y verde, en negro y verde, ¿no? En negro y verde, letras verdes. Pero justo empezó el Windows y todas esas cosas, y bueno, tuvimos que aprender todo eso, y empezar a redactar textos, incluir figuras, diagramar, hacer un montón de cosas, además de obtener ya el conocimiento que uno traía de cultura general, un montón más, porque el que tenía que estar en la enseñanza y en la, redacción y en la corrección de textos, tenía que saber. Entonces tenía que aprender mucho. Así que hice carrera en la Marina ahí, y eso me permitió tener una oportunidad, un acceso, redactar libros, que tal vez otros compañeros míos no la tuvieron. Y empecé juntando material, empecé recolectando testimonios, empecé llenando un montón de ideas en los viejos carpetas con papeles, recortes, fotografías de revistas, de estudios, de arqueología, hasta que empecé en los 90 a redactar el primer libro de lo que hice, que fue un estudio histórico y geográfico de los libros del pueblo. Ese libro finalmente fue editado, fue registrado en la Biblioteca Nacional, como corresponde en derechos de autor, en el año 2002. Pero ya desde los 90 estaba ya, pero fue editado en el 2002. Y desde entonces solo le hice una nueva edición con una ampliación en el 2016, y es el libro que está por ahí. Casualmente yo particularmente no lo vendo el libro, o sea, lo doy en PDF gratuitamente, sobre todo a los uruguayos, porque no quiero hacer dinero con el libro. Es un principio personal que tengo. Después ya escribí otros libros sobre otros temas, ya agarré confianza y empecé a escribir otras cosas. Eso sí, están bajo una editorial, en fin, hay otros libros. Pero sobre el libro mormón y sobre los temas de la eclesiástica de nuestra iglesia, ese solo, que es del libro. Estaba solo, o sea, durante muchos años estuve solo con eso. Había algunos hermanos que leían mi libro, les gustaba, les encantaba, me aportaban material, hablaban conmigo, pero nada más. No había forma de que desde el sur hubiera una forma de progresar o de hacer llegar estas cosas más allá, salvo poniendo mucho dinero, en una editorial, comprando los derechos para una editorial lo edite, con poca posibilidad de ser vendido. Así que era muy remota la posibilidad para mí. Pero unos amigos uruguayos y uno especial argentino-mexicano que vive en México, me contactaron con el doctor Caspari. El doctor Caspari, un arqueólogo, doctor en abogacía de Bolivia, que había hecho un libro. Al principio le llamó la atención mi libro porque dijo, habla de Tiahuanaco, ¿verdad? Y Tiahuanaco está en Bolivia, lo conocen pocos. ¿Qué tenía que hablar yo de eso si yo no era arqueólogo? Y se contactó conmigo, le expliqué cómo era la cosa, se maravilló de que hubiera alguien más miembro de la iglesia que hubiera centrado su expectativa en que Tiahuanaco o el templo del Calasasaya podría ser o tenía las características de ser el templo de Nefi, único en toda América, no solo Sudamérica, en toda América. Y me dijo, usted es el hombre. Y me dijo él, hermano, yo he estado orando solo desde los 90, yo vengo haciendo los libros de él, de arqueología, y he estado orando por alguien, además de mí, que pudiera apoyarnos en la formación de una escuela, alguien que surgiera. Dice, yo pensé que tendría que ser de Perú, Bolivia, dice, me sorprendí que un uruguayo ¿no? surgiera, y me dijo, ¿quiere formar algo? ¿Cómo no? Bueno, y ahí empezamos a hablar, y se formó una escuela que ya tenía en cierta forma el doctor Caspari armada, pero era una escuela de geografía y arqueología boliviana, no era sudamericana.
Y él la amplió y la hizo sudamericanista y nos incluyó. Y ahí unos cuantos hermanos más que empezaron a surgir, y empezaron a surgir talentos, empezaron a surgir profesionales, académicos, personas de gran capacidad, argentinos, brasileros de otros países, que aportaron mucho a la escuela, algunos uruguayos también, que sin ser profesional, como el hermano Federico Villagrán, su hermano, Alexander Villagrán, que es arquitecto, que siempre estuvieron muy interesados en eso. Ellos tenían contactos afuera y nos permitieron extendernos. Y otros hermanos ya viejos conocidos de la iglesia, ¿no? de familias señeras del interior y de acá, pero que aparecieron como un apoyo a nosotros. Y de esta manera se conformó una escuela que está ya en proceso de ser registrada, y nuestros libros pasaron a ser publicados dentro de la escuela y llegado a varios países del mundo, entre ellos Estados Unidos, México sobre todo, bueno, Argentina ni que hablar, ¿no? En Uruguay más extenso, en otras partes, Bolivia. Y empezamos en esta carrera y resultó que nuestras ideas no estaban tan alejadas de la realidad, tomando el libro Mormón, ¿verdad? Cuando nosotros ya conocíamos las cosas de los mesoamericanos, pero no sabíamos hasta qué grado era la cosa. Sabíamos que allí había, como le dije, 2/3 del tiempo, que mucho de lo que presentan y dicen es verdad, es todo lo que ocurrió ahí, pero nos sorprendimos de ver de que estaban diciendo de que Saraemla, abundancia, el río Sidón, todo eso estaba en Mesoamérica, fue ahí todo. Y digo, pero ¿cómo puede ser si el libro de Mormón dice claramente las tierras del sur, a la tierra del sur se llamó Ley, a la tierra no, el estrecho pasaje? ¿Cómo puede ser que el sur sea de ellos? No tiene sentido. Hasta que vimos que habían corrido el estrecho pasaje desde Panamá hasta el norte, hasta Tehuantepec, que es un istmo, cuando empieza México desde el sur, que no tiene nada que ver con el que está relatado en el libro de Mormón, pero que en cierto sentido fue una manipulación para que quedara por debajo de eso la Tierra del Sur, o sea, Centroamérica, siendo la Tierra del Norte, México. Y no nos gustó, no lo vemos verdadero, consideramos que ellos pueden pensar así, que no tratamos de hacer mucho juicio, pero sí sabemos que atrás de eso hay un poco de manipulación de la geografía, con un poco de nacionalismo, y cosas que le hacen mucho daño, y le han hecho mucho daño a la iglesia, y le han hecho mucho daño al libro de Mormón. Entonces, empezamos con fuerza esto, y hemos tenido adeptos. Actualmente estamos ya casi 1.700 integrantes de la escuela en Facebook. Tenemos otros grupos por fuera, o sea, hay más integrantes, por WhatsApp, por otros grupos. Y estamos allí planteando nuestra idea, que molesta a unos y sorprende a otros. Y tenemos mucho apoyo en Sudamérica. Ahora, lamentablemente mucha parte de Sudamérica está imbuido con la teoría mesoamericanista. Porque si toda Sudamérica, con sus millones de habitantes, sus millones de miembros, como Brasil, por ejemplo, como Argentina, que son los que predominan, fueran sudamericanistas, la cosa cambiaría. Nuestra intención es que el mesoamericano y el sudamericano se unan en una escuela de geografía en donde estemos de acuerdo con los lugares y que podamos presentar eso a la iglesia, porque la iglesia no hace declaración oficial, porque manifiesta que no ha recibido revelación sobre eso, pero no la ha buscado tampoco, y que es motivo de discrepancia por los nacionalismos. Pero esa declaración de neutralidad se ve un poco empañada por una financiación de la Universidad de Brigham Young, que es una universidad oficial de la Iglesia, que es financiada en parte por la Iglesia, y que también financia algunos grupos mesoamericanistas de estudio. Por lo tanto, nos gustaría que se escuchara más nuestra versión y que todo eso llegara a unirse en una sola corriente específica de la geografía del libro de Mormón, que es correcta y que va desde la tierra de la primera herencia acá en el sur hasta desolación en el norte, como ahora un poco más arriba. Eso es lo que pretendemos. Muy, muy interesante, hermano, y muy, muy clara su exposición. Yo he estado, bueno, he seguido algunas de sus charlas y veo que abarcan muchos temas, ¿no? Bueno, la geografía, la historia, antropología, la arquitectura,
genética incluso. ¿Cuál considera usted o cuál puede nombrarnos uno o dos puntos que usted considere que sea importante que sepamos y que hace que ustedes consideren que los acontecimientos del Libro de Mormón se comienzan a centrar en Sudamérica? Bueno, muy bien. Uno es el desembarco. El desembarco de ley, lo dice el Libro de Mormón claramente, se llamó la Tierra del Sur la Tierra de Ley porque fue desembarco en la Tierra del Sur, mientras que Mulek fue en la Tierra del Norte, lo dice bien claro. También lo dice mucho en el Libro de Mormón sobre la Tierra del Sur, hay muchas escrituras. Moroni, Mormón, ¿no? Mi padre me llevó al sur a la tierra de Zarahemla, ¿no? Moroni, la tierra de Zarahemla que los nefitas, la tierra del sur que los nefitas llamaban Zarahemla, o sea, está muy especificado en el Libro de Mormón que en el sur se originó esa historia. Como dije, si cambiamos, interpretamos la geografía y la corremos un poquito, puede dar otra cosa, pero evidentemente sabemos que no es así. Así que el desembarco es fundamental. A nivel de iglesia hay dos versiones fundamentales, dos versiones serias, que son una revelación supuesta que José Smith habría recibido y que Frederick Williams, el famoso consejero de él, testificó de que era así, que desembarcó a los 30 grados de latitud sur en Chile. Eso es Coquimbo, en Chile. Y la otra es una editorial en el Time and Seasons, en aquel famoso diario de José Smith con los problemas que hubo en la época de Nauvoo, donde se refiere que José Smith habría dicho que desembarcó en el Istmo de Darién. El Istmo de Darién en aquel momento se le llamaba Panamá. José Smith no firma esa declaración, pero tampoco nunca la rechazó o le dijo al periódico que no la pusiera. Entonces, empieza el tema de decir, bueno, pero ahí hay dos versiones, ¿no? ¿Cómo explican eso? Nosotros nos basamos en la ley de los dos testigos, ¿verdad? Donde hay por 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Bueno, cuando hay dudas así empezamos a mirar. Bueno, a ver, ¿cuántos de las autoridades de la iglesia de aquellos años más importantes han establecido que la declaración de Frederick Williams sobre el desembarco en el 30 grados, cuántos son? Unos cuantos. Muchos. Que mantuvo a los líderes de la iglesia hasta la época de James Talmage y otros, incluso hasta de Kimball, de que el desembarco había sido en el sur. Mientras que la otra versión del Istmo de Darién quedó en el olvido. En segundo lugar, el Libro de Mormón mismo, que habla del sur, en muchas escrituras. Y la tierra de la primera herencia. Y en tercer lugar, la arqueología. Para entender dónde fue el desembarco, hay que ver precisamente las cosas que hicieron después del desembarco, y si encontramos arqueología al respecto, cosas que en Sudamérica se encuentran, y en Centroamérica no podría haber sido posible que Ley hubiera desembarcado en algún lugar de Centroamérica porque se hubiera encontrado los jareditas. Porque el Libro de Mormón habla claramente que los jareditas estuvieron allí hasta muy avanzados ya, los 500 años. O sea, cuando llega Mulek encuentra muertos, encuentra desechos y ¿cómo se dice? Construcciones y una gran desolación. Mulek ya habría llegado en el 580 antes de Cristo, pero a Coriantumr lo encuentra la expedición de Zarahemla aproximadamente entre el 300 y 250 a.C. Quiere decir que los jareditas sobrevivieron todavía aún más hasta ya entrado, ¿verdad?, el tiempo de Ley en el territorio. O sea que ellos hubieran encontrado perfectamente a los jareditas, y no fue así, no está el relato que fuera. Al contrario, encontraron una tierra vacía pronta para su desarrollo como una herencia. Así que ahí ya tenemos 3 testigos que nos basan del desembarco. Y la segunda cosa, esos 2 puntos que tú me dices, Santiago, la segunda cosa es Tiahuanaco, la estructura del templo de Carasasaya, que tiene las características de un templo honesto, que coincide con el relato del Libro de Mormón, otro testigo, de que Nefi y su familia se separaron a la muerte de Ley, se separaron de los lamanitas, y fueron hacia el norte, y cruzaron un desierto, desde Chile, ¿verdad?, a medio camino, cruzaron un desierto hacia el norte,
y se establecieron en una tierra más alejada, una tierra semiárida, donde podrían estar más escondidos, y ahí edificaron un templo. Todas las condiciones del altiplano boliviano, el viaje por el Atacama hacia allí, y las características del Carasasaya, con todas sus características que ya hemos repetido muchas veces. Si quieren saberlas, tienen que ver nuestras exposiciones, que tienen mucha similitud con el templo de Salomón, ¿no? Lo que queda, porque quedan ruinas, pero esas ruinas que quedan tienen mucha similitud con el templo de Salomón. Así que ahí ya tenemos 3 testigos para basarnos en esos 2 puntos: el desembarco y la arqueología inmediata. Después hay más. Está la geografía del río Mormón, por ejemplo, el famoso río Sidón, ¿verdad? La tierra de Saraemla. No hay ningún río en toda América, ningún río en toda América que coincida, en toda América, incluyendo América del Norte, que coincida con las características del río Sidón que relata el río Mormón, en todas las características, porque algunos tienen una cosa, otros tienen otra, que es el río Paraguay. No hay otro que coincida. Coincide en todo, ¿no? O sea que nosotros no tenemos ninguna duda que fue el Paraguay. Y si el Paraguay fue el Sidón, Saraemla está ahí. No hay que olvidarse que el río Paraguay surge en un pantanal, en el Mato Grosso, un enorme territorio del tamaño del Uruguay, lleno de lagos, pantanos y afluentes, y ahí se forma el Paraguay. O sea que el Paraguay no es un río solo de Paraguay mismo, sino que es parte de Bolivia y también de Brasil, Mato Grosso. Ahora, Decíamos que el río Paraguay es un río de 2000 y pico de kilómetros de largo, cuando se junta con el Paraná, y después sigue la corriente del Paraná, la afluencia del Paraguay, o sea que puede ser confundido con un propio río. Se llama Paraná, pero podría llamarse perfectamente Paraguay, porque el río Paraná viene como un afluente y hace un ángulo recto cuando engancha el Paraná al Paraguay y sigue hacia el sur, o sea que es un solo río que en los tiempos nefistas perfectamente puede ser considerado un río. Y era para nosotros es el Sidón, porque tiene los manantiales del río Sidón, que son el Pantanal del Mato Grosso, un enorme territorio del tamaño de Uruguay, lleno de lagos y afluentes, al que el libro de Mormón le da mucha importancia. El libro de Mormón no es un libro geográfico en sí, entonces habla poco de eso. Pero cuando nombra un accidente geográfico es porque es muy importante, si no, no lo nombra. El río Sidón lo nombra porque era el río más importante en la zona nefista, era importantísimo, y era grande. Y además sus manantiales, lo habla bien claro, y así sucesivamente hay un montón de otras características, ¿verdad? El correr de norte a sur, el estar equidistante en el medio de la tierra, el desembocar en el mar tomando el Paraná, el tener un ancho considerable, pero no tan imposible que no se pudiera cruzar. En fin, hay un montón de elementos en una zona subtropical, tropical, hay un montón de elementos que coinciden. Otros ríos en Sudamérica, como el Orinoco, el Magdalena, el Marañón, e incluso el Amazonas, no reúnen las características. Reúnen algunas, pero otras no. Por ejemplo, el Amazonas es de oeste a este, no es un río de sur a norte o de norte a sur. Y el Mississippi lo descartamos porque el Mississippi está en el medio de la tierra, corre de norte a sur, pero no tiene los manantiales declarados allí. Los manantiales están muy al norte en Estados Unidos, una zona fría, no es una zona tropical, y además no coincide con ninguna arqueología. Si el Mississippi fuera el Sidón, ahí tendría que estar las ruinas de Saraemla, las ruinas de las grandes ciudades, que había cientos de ciudades alrededor. Porque el libro de Mormón habla de cientos de ciudades, algunas nefitas. El libro de Mormón es nefita, nombra lo nefita. La manita no lo nombra, o sea que habría ciudades lamanitas por todos lados, cosa que se está probando ahora lo que es el Amazonas. Día a día los descubrimientos lo estamos probando, y nosotros ya lo dijimos hace tiempo, que ya en mi libro lo estoy diciendo, que la zona de Saraemla abarcaría más de 1 millón de personas, y que habría millones de personas en todos lados. sí, sin duda el tema es fascinante, ¿sí? Al igual que el enfoque que le dan ustedes, y es muy motivador, ¿no?
motiva a una relectura también del libro Mormón con esto en mente, y nos plantea la idea de todo lo que está por descubrirse, por salir a luz. Yo eso lo veo realmente fascinante. Si nos centramos, hermano, en Uruguay, ¿considera que hay hallazgos y algún vestigio que puede ser considerado la manita desde su punto de vista? Bueno, algo hay, algo hay. El Uruguay no está ajeno a esta arqueología, a pesar de que nosotros en el Uruguay no lo creemos. El negacionista es un gran problema, ¿verdad? A veces la persona muy crédula se vuelve mística y es malo, pero el negacionista que exige pruebas en todo, ¿verdad? Y se pone duro, también no es bueno. Según nuestra geografía, nuestro pensamiento, y digo nuestro porque es mío, pero que está alrededor del apoyo de todos mis compañeros en la escuela, inclusive de un hermano arqueólogo que conoce muy bien el tema y nos apoya, porque casualmente él Caspari se dedicó mucho a centrar en Bolivia, yo me dediqué más a una zona más abierta, pero está de acuerdo con todo lo que decimos. El río Mormón habla muy claro de que estaban los manantiales del río Sirón y la tierra de Saraemla en el centro de lo que sería Sudamérica. Hacia el este estaba la tierra de Manti, sureste. Si Saraemla está donde nosotros pensamos que está, que de paso les voy diciendo, hermano Santiago y a los oyentes, televidentes y oyentes, que el suscrito ha registrado un hallazgo arqueológico compartido con la escuela, pero de mi autoría, ya está registrado con mi escribanía, en una zona de donde nosotros consideramos que estaría Saraemla, y hemos ubicado restos arqueológicos allí, por lo menos a la vista. No he ido yo a hacer las excavaciones, no se puede. Son zonas en las fronteras entre Bolivia y Brasil que están copadas por el narcotráfico, además de ser selváticas y parques nacionales, y es muy difícil poder entrar, pero se puede observar usando algunas artimañas modernas que tenemos ahora, satelitales, y hemos encontrado, allí donde pensamos que estaba, hemos encontrado restos arqueológicos muy interesantes, muy extensos. Hacia el norte de allí, en el estado de Bolivia, en el departamento de Bolivia del Beni, el doctor Caspari nos ha mostrado la cantidad, esto ya está descubierto hace tiempo por arqueólogos de todo tipo, incluso japoneses, gran cantidad de piscinas artificiales, de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de largo por 1 de ancho, enormes, pero artificiales porque tienen piso de ladrillo, ¿verdad? Un tipo de ladrillo, de cerámica. Tienen piso de 1 metro, 1,5 metros de profundidad. Y hay cientos. ¿Para qué? Eran para hacer alimentación, además de agua, de almacenar agua, también para piscicultura, o sea, para poner peces, para no ir al mar a pescar. Abarca una agricultura y restos de agricultura para alimentar a más de 1 millón de personas. Y eso está todo al norte de ese territorio donde nosotros decimos que está Sarajevo. Y alrededor está lleno de restos de ciudades. Para el lado del sureste está la tierra de Manti. Esa tierra de Manti entonces tiene que estar en el Brasil, en la zona de lo que es hoy el estado de Paraná, ¿verdad? Y Santa Catarina. Hacia el sur, según el libro Mormón, en Alma 50, 60, por el 50 y pico lo vemos, existía una tierra donde fueron enviados los soramitas, la tierra de Gersón. Los soramitas descendientes del siervo de Labán, que vino con ley, que lamentablemente algunos interpretan en la iglesia, y Bigayú lo interpreta, que Soram era un judío. Un absurdo, porque los judíos tenían prohibido esclavizar o tener sirvientes judíos. Todos los judíos que tenían servidores en aquella época, lo muestra la Biblia, el libro de Jeremías, eran de otras nacionalidades, sobre todo del lado africano. Eran cusitas, en otras palabras, negros africanos, propiamente negros, cusitas, o etíopes. De hecho, uno de los siervos de Melec en Jeremías se llamaba Ebed Melec, que quería ser siervo de Melec, se le dio un nombre judío, pero era etíope. Y salvó a Jeremías de un pozo y fue bendecido por eso.
O sea que el Zoram no era judío, probablemente fuera etíope, lo que indica el color de su piel y sus características genéticas. Sus descendientes, los zoramitas, se ubicaron en la tierra que se llamó de Gersón, que está al sur, decía ellos, de Manti. ¿Qué es lo que está al sur de Manti? Si Manti es lo que nosotros decimos, la tierra del estado de Paraná y de Santa Catarina, al sur de ellos está la tierra de Gersón. ¿Cuál es? Dice, en las fronteras con los yamanitas, donde la tierra era bien al sur de la primera herencia. Somos nosotros. Y tenemos arqueología que pruebe ese razonamiento un poco disparatado del hermano Plata. Sí, tenemos. Tenemos arqueología, tenemos. Y cada día se descubre más. El problema del Uruguay, Santiago, es que la arqueología en Uruguay está en campos privados. Y la gente que ocupa en esos campos no tiene ninguna intención, ni conocimiento, ni cultura arqueológica. Y a veces las están pisando y piensan que son piedras rayadas, ¿no? Recién ahora, en los últimos años, por una culturización un poco mayor, y porque además puede haber algún interés turístico, se empezaron a abrir un montón de descubrimientos sobre lo que se llama el Camino del Indio y alrededores, en una región que va desde la costa sureste del Uruguay, o sea, la costa de Castillo, La Paloma, Rocha, hacia el noroeste, o sea, la zona de Salto Paysandú. Cruza, sigue por Argentina, cruza las Misiones, sigue por la provincia de Salta y va hacia el altiplano boliviano. Allí se ha encontrado mucha arqueología, mucha contra el río Uruguay, mucha en Salto Paysandú, mucha en Río Negro, inclusive muchos petroglifos, o sea, piedras marcadas y escritas con símbolos, que están sorprendiendo un poco al Uruguay, a la propia arqueología uruguaya, que no le daba importancia a estas cosas. Tú ves, por ejemplo, me mandaron hace un ratito, me mandaron algo sobre los charrúas, y uno de los que escribieron en el Facebook sobre los charrúas dijo, ¿por qué insisten con estos indios bandoleros, delincuentes que vivían en tolderías? Y que solo servían para robar y matar, y basta de charrúas, ¿no? Hay algún político uruguayo que fue presidente de la República, también muy culto, que dijo que no se debe churraizar el pasado uruguayo, charruaizar el pasado uruguayo, que el charrúa era un delincuente y que el exterminio que les pasó fue por consecuencias de sus propias acciones, sacando libre de culpa a los políticos de aquellos años, y que no merecemos, que no sabemos ni su idioma y que no dejaron nada productivo en Uruguay. Con esa imagen no vamos a ningún lado, ¿verdad? El charrúa, hubo charrúas sí que fueron así como se dice, pero no hay que olvidarse que el charrúa peleó por la guerra de independencia y peleó con Artigas, fue soldado de Artigas. Y no hay que olvidarse también de que mucha de la condición que ellos tuvieron fueron llevados por los mismos criollos, por los mismos uruguayos españolizados, que los fueron degradando hacia en un pueblo nómada que vivía de caza y pesca, prácticamente no tenía un lugar donde ir a cazar o a pescar o a comer. Y se dedicaron al pillaje. O sea que por ahí la cosa viene mal. Claro. Hermano, por último, ¿cómo ha sido la repercusión de sus planteos entre los miembros de la Iglesia en Uruguay? Muy bien. La repercusión es buena en algún aspecto y fría en otro. En el aspecto del miembro común, en el aspecto de muchas personas, incluso que tienen alguna ascendencia indígena porque sabe que la tiene, ha sido de sorpresa, bueno, nos escuchan, nos siguen. Hay muchos uruguayos en la escuela. Después de Argentina, Brasil y Bolivia, somos el país con más integrantes, por encima de Perú o México.
Así que en ese sentido, sí. A nivel de los líderes de la iglesia, a nivel de cierto grupo, es fría. O sea, no se quieren meter, no les interesa. Tal vez movido porque como líderes ellos no pueden fomentar, tienen que fomentar la neutralidad. Pero siempre nosotros les decimos, hermanos, separen su posición, su cargo en la iglesia, su función, de lo que es esto, es por otro lado, ¿no? Es como si usted es líder en la iglesia, es un 70, una autoridad, un obispo, un presidente de rama, y le gusta leer un libro de Harry Potter en la noche, ¿no? Son cosas distintas, trate de separar. Y el uruguayo es muy particular, Santiago. A ver, nosotros en la escuela no somos indigenistas. ¿Qué quiere decir esto? No estamos afiliados a grupos pro-indígenas politizados, que los hay en Uruguay. Ni estamos afiliados a grupos pro-indígenas en Brasil o en el resto del mundo que también están politizados y están llevados, viste, hacia un revuelo, como en Argentina, los mapuches con sus tierras. Pero sí somos pro la manita, o sea, queremos reivindicar a la manita, queremos reivindicar al indio. ¿Por qué? Porque, y esto lo que voy a decir puede hacer de que muchos miembros de la iglesia de pronto sientan un poco y rechacen, pero no me van a negar que no es verdad. El libro de Mormón fue escrito por nefitas, solo nefitas. Está escrito por Nefi, por los profetas, y resumido, ¿verdad? Compendiado y resumido por Mormón. Y el relato nefita es que la manita original era oscuro, sucio, guerrero, lleno de odio, ¿verdad? Hacia el nefita. Es verdad. Si lo dice el libro de Mormón, es verdad. Pero eso fue al principio. Y dice, se le sobrevino un color oscuro y representó de que nosotros lo rechazáramos, ¿no? Y creo que en algún momento hasta habla de repugnancia. Creo, no sé si sacaron esa traducción, pero en un momento el libro de Mormón viejo hablaba de repugnancia. O sea que muchos uruguayos se afilian a esa mentalidad de lo que dice el libro de Mormón. Y dice, bueno, está bien, ¿no? Pero eso es una visión que en este momento es racista. En aquel momento era una verdad que tenían los nefitas, pero que ocurrió un tiempo, porque después no hay que olvidarse que el pueblo de la manita, a más de crecer 100 veces más que el nefita, que poblar la tierra 100 veces más que el nefita, no fueron siempre un pueblo ocioso, ¿no? Y salvaje. Porque la arqueología que hay en América hoy día no es nefita. Y eso es otro grave error que tienen incluso en Mesoamérica, en Uruguay, en Argentina. Lo que es culto, lo que es arquitectónico maravilloso, lo que es de estructura espectacular, pro-europea, como los incas, que parecen romanos, ¿verdad? La estructura de las pirámides, las estructuras de México, terribles, de Centroamérica. Ah, tiene que ser nefita. No, fueron la manita. Muchos de ellos son jareditas, pero los lamanitas reedificaron encima. ¿Por qué? Porque el libro de Mormón habla que lo nefita fue arrasado, destruido. Zarahemla fue arrasada, fue destruida, desaparecieron por la apostasía terrible de ellos mismos y de los lamanitas de posteriores, fueron arrasados, no quisieron que quede nada nefita. Inclusive mucha de la escritura que está en Mesoamérica, que es lo que hace la diferencia con Sudamérica, es la escritura, que tampoco era reconocida como tal primero y que ahora se identifica como escritura, es la manita. Y la cultura que demuestra, por ejemplo, yo decía la otra vez a los hermanos de Mesoamérica, cuando Hernán Cortés y sus hombres vieron Tenochtitlán, donde hoy está México, que era un lago y había una ciudad allí, sobre el medio del lago, se arrodillaron de maravillado de lo que veían. Se arrodillaron. Tenochtitlán es del 1100 después de Cristo, o sea, hace rato que los nefitas habían desaparecido. Entonces, el lammanita hay que reivindicarlo, ¿sí? En su justa medida.
El lamanita, un inca, por ejemplo, no puede hablarse que era un indio sucio o un indio ocioso. No puede decirse de algunos mayas, de los aztecas, no se puede decir nada de eso. El lamanita fue un indio maravilloso, es un indio, es un indígena, un pueblo maravilloso, que está mezclado con apostasía y con ritos satánicos, pero que es un pueblo extraordinario, que por sí mismo llegó al nivel que hoy estamos viendo. Y acá en Sudamérica, en el Uruguay particularmente, al no encontrar ese tipo de construcciones, por ahora, consideramos que es el lamanita primitivo. Y nos quedamos en la historia, porque uno ve en las clases de escuela dominical, y en todos lados ve las clases que dicen el lamanita, que se volvió un pueblo oscuro, ¿no? Llenos de odio hacia nosotros. Y ahí se queda, en esa imagen. Acá en Uruguay hay muchas cosas, se están descubriendo hasta monolitos, incluso. Yo tengo fotografías de monolitos allá en la zona norte, que si no fueron lamanitas, ¿qué fueron? Tal vez puedan haber sido Nefita o algún otro pueblo, pero en realidad no debemos reivindicar a la manita, que no quiere decir ponerlo como un héroe, ponerlo como, ¿no?, un ángel, ni tampoco darle un lugar político al tema. Nosotros reivindicamos eso. Entonces, en Uruguay nosotros estamos por reconocer tanto al indio guaraní, porque todas esas tribus que nos enseñan a nosotros en la escuela, el liceo, los guanes, Genoa, arachanes, chanaes, todas son tribus guaraníes, y los charrúas, que no lo eran guaraníes, étnicamente, genéticamente, no son guaraníes, son indios más emparentados con los del sur de Argentina, o sea, la tierra de la primera herencia, los primeros lamanitas. El charrúa es más de esas características más salvajes, ¿verdad? El guaraní es más civilizado, entre comillas, pero que tenemos 300.000 personas en Uruguay que tienen sangre lamanita. Sangre charrúa o guaraní. 300.000 personas. Más un montón más que podamos tener, como el caso mío. Yo no tengo ascendencia indígena que sepa. Yo soy italiano, español y austríaco, o sea que estoy lejos aparentemente de eso. Pero algo en el color de mi piel no cierra, ¿no? Así que puede haber algo. Tengo unas manchas, de esas manchas típicas que hay en la piel, que se llama la mancha indígena, que es, en la piel tenemos en algún lugar una manchita bordó, ¿verdad? Levemente que puede haber, yo las tengo, que puede indicar alguna ascendencia indígena. Así que no nos es bueno que faltemos el respeto a nuestro pasado anterior a la colonia española. No es para nada bueno. Si bien los pueblos de esta zona del Uruguay no alcanzaron un desarrollo similar a otras partes de América, teníamos lo nuestro. Y el miembro de la iglesia tiene que empezar a darse cuenta de eso. En una clase de escuela dominical hace poco, yo dije algo pequeño sobre ese tema y el maestro, amigo mío, pero rubio de ojos claros, me dijo, nosotros somos gentiles. Y saltó un hermano, dijo, está equivocado hermano, yo tengo sangre charrúa. Y saltó otra hermana, mi bisabuela era charrúa. Y saltó otro, yo tengo ascendencia guaraní. Y digo, no somos tan gentiles. Así que debemos pensarlo. El mensaje que le puedo dar a los uruguayos es que nos conozcan, que lean nuestros libros, que asistan a los videos de la escuela, lean los videos de la escuela, el que pueda hacerse miembro que se haga, que no tenga miedo a la prohibición eclesiástica de que no es una apostasía, esto es un estudio totalmente independiente, que trae luz muchas cosas sobre el libro de Mormón, les va a aumentar el testimonio. No es probar el libro de Mormón. Nosotros no queremos probar el libro de Mormón. Es al revés, queremos probar la arqueología y queremos probar la geografía por medio del libro de Mormón. Somos de las pocas personas que con un conocimiento semicientífico o científico, con una formación académica en algunos, no intentamos desviar el libro de Mormón hacia el lado académico, sino que al revés, tratamos de mostrar la parte académica que coincida con el libro de Mormón. Eso es muy difícil de hacer,
Casi cada persona que estudia una carrera académica de antropología, arqueología, geología, siendo miembro de la iglesia, termina o inactivándose o poniendo en duda el libro de Mormón. Nosotros al revés, queremos confirmar el libro de Mormón, queremos testificar del libro de Mormón y mostrar qué es lo que tiene la arqueología y la geografía que coincide con el libro, que es la parte que no se muestra. Y queremos reivindicar a la manita y que el uruguayo sepa que tenemos sangre en la manita, y si no, somos adoptados dentro de la descendencia de Levi, así que también vamos a ser hermanos de ellos. Hermano, ha sido muy amable. Le reitero, el tema es fascinante, es muy interesante, y agradecemos su tiempo, sus palabras, todo lo que nos ha planteado, que realmente nos ilustra. Y estamos deseosos de seguir escuchando sus charlas y sus exposiciones para ver cómo avanza este tema. Así que muchísimas gracias por su tiempo y la disposición para compartir esto con nosotros. Al contrario, es promoción para nosotros. Invitamos a hacerse, en el Facebook está como Escuela Sudamericanista de la Geografía y Arqueología del Libro de Mormón. Es fácil de encontrar, Escuela Sudamericanista se encuentra enseguida. Y ahí pueden mirar nuestros videos, mirar nuestros conceptos. Aquellos que tienen interés te pueden contactar a ti y tú después nos ponen en contacto para enviarnos nuestros WhatsApp privados o acceso a nuestros materiales. Los invitamos a todos. Es una escuela que no está recaudando dinero, estamos ad honorem. Al contrario, estamos poniendo dinero en nuestro bolsillo para esto, a diferencia de otras escuelas. Y que lo hacemos simplemente por amor al Libro de Mormón, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted.